Hola, en este vídeo vamos a examinar la interfaz del PHP MyAdmin, la herramienta del sistema gestor de bases de datos. Habíamos instalado previamente XAMPP, que dispone de un servidor Apache y dispone también de un motor de bases de datos de MySQL, concretamente la versión MariaDB. Y tiene también un sistema gestor de bases de datos que es el PHP MyAdmin. Para ponerlo en funcionamiento, el servidor, le hacemos doble clic al icono y aquí en el panel de control pues iniciamos el servidor Apache y iniciamos el servidor MySQL. Vale, para acceder al PHP MyAdmin, la herramienta que se comunica con el MySQL, lo podemos hacer aquí a través de la opción Admin, que está aquí en el mismo panel de control, y entonces esto lanza el navegador y nos lleva efectivamente al PHP MyAdmin. O también pues podríamos haber creado un acceso directo y haberlo puesto aquí en la barra de herramientas. Esto lo habíamos hecho, supongamos que no lo tenemos. Vale, y entonces lo creamos de nuevo. Le damos a añadir a esta pestaña en marcadores y entonces pues efectivamente se queda ahí. Vale, le voy a editar el nombre y le voy a decir que sea PHP MyAdmin. Bien, las siguientes veces entonces, una vez iniciado el servidor, podemos acceder al PHP MyAdmin por aquí o podemos acceder a través del navegador por este enlace. ¿Vale? En cualquiera de los casos llegamos a la herramienta del gestor de el sistema gestor de base de datos. Bien, una vez que tenemos iniciado el PHP MyAdmin, pues podemos ver el listado de bases de datos que tiene disponibles. Aquí aparecen estas bases de datos en esta lista y aquí en la pestañita de bases de datos también podemos ver las bases de datos. Nosotros podemos crear una base de datos nueva. Le podemos decir que queremos crear una base de datos que lo voy a llamar Distrilibros. Y esa base de datos Distrilibros le vamos a poner siempre la codificación UTF-8 General CI. Dependiendo de la versión del PHP MyAdmin, pues algunas veces viene directamente esta opción y otras pues viene alguna variación diferente. Procurad poner siempre en vuestras bases de datos este sistema de codificación. Le damos a crear y entonces a partir de este momento aquí en inicio bases de datos pues ya tenemos disponible esa base de datos llamada Distrilibros. Una de las herramientas que tiene disponible el PHP MyAdmin es la posibilidad o una de las herramientas que nos facilita el PHP MyAdmin es la posibilidad de importar contenidos para esas bases de datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, dentro de la base de datos de Distrilibros, accedemos a ella por aquí o también accedemos a ella por aquí y entonces el PHP MyAdmin nos indica que estamos trabajando en el ámbito de la base de datos de Distrilibros. Es decir, todo esto que aparece por aquí está referido a esa base de datos. Bueno, pues dentro de esa base de datos podríamos ir creando las tablas, cosa que iremos viendo con más detalle en otros vídeos, pero en este caso, por ejemplo, pues podríamos darle al botón de importar y entonces localizar un archivo SQL que tiene la descripción de las tablas que queremos utilizar en esta base de datos. Le damos a seleccionar archivo, ¿vale? Y nos habíamos descargado anteriormente una serie de archivos y los habíamos descomprimido en el escritorio. Entonces vamos al escritorio, vamos a la carpeta de bases de datos y vamos a coger el archivo que se llama distrilibros-tablas.sql. Este archivo contiene la descripción de las tablas que queremos utilizar dentro de esta base de datos, su descripción y su contenido, sus registros. Vale, le damos a abrir. El resto de los datos de importación que hay por aquí no es necesario tocarlos y entonces le damos aquí a continuar. Vale, se leen los datos, aparecen una serie de marcas de verificación de color verde. Siempre que ejecutemos algo en el PHP MyAdmin nos indicará si ha podido hacerlo o no. Si van apareciendo las marcas de verificación, las marcas verdes, pues entonces significa que todas las instrucciones que le hemos pedido pues han sido correctas. En este caso, todas las instrucciones que tenía ese archivo SQL se han ejecutado. Y esto ha hecho que dentro de esta base de datos de Distrilibros,
volvemos a ella, pues entonces ahora tenemos disponibles tablas. Tenemos disponibles tablas, la tabla de clientes, la tabla de empleados, la tabla de libros, la tabla de pedidos. Dentro de cualquiera de esas tablas tenemos la opción de examinar y la opción de estructura. En todas ellas tenemos examinar y estructura. En estructura, pues podemos ver la definición de los campos, sus tipos de variables, su codificación y algunos otros datos adicionales, algunas otras propiedades adicionales. Y en la parte de examinar, fijaros, estoy en el ámbito ahora de la tabla de clientes, pues en estructura vemos la forma de los campos y en examinar lo que vemos son los registros, es decir, los datos concretos que contiene esa tabla. Esto es así para todas las tablas. Aquí en la columna de la izquierda tenemos Distri-Libros y al desplegarlo vemos, aquí estoy haciendo clic, al desplegarlo pues vemos que tiene la tabla de clientes, la de empleados, la de libros, la de pedidos. Si voy a la tabla de empleados, pues de nuevo tengo la pestaña de estructura y veo la definición de los campos y tengo la pestaña de examinar donde veo los registros almacenados dentro de esa tabla. Eso en todas las tablas. Voy a pedidos, ahora estoy en el ámbito de la base de datos de Distri-Libros dentro de la tabla de pedidos y en examinar veo todos los pedidos que hay realizados y en estructura pues la definición de los campos que se están almacenando dentro de esa tabla. Echarle un vistazo a hacer estos procesos y le echáis un vistazo. Bien, más cosas, más modos de ver esto. En el inicio de la base de datos aquí, en Distri-Libros, en el ámbito de la base de datos de Distri-Libros, no dentro de ninguna de las tablas, ¿de acuerdo? Fuera de ellas, pero en el ámbito de la base de datos de, en este caso, Distri-Libros, tenemos aquí en el desplegable de más la opción de diseñador. La opción de diseñador. Y entonces aquí en la opción de diseñador pues vemos la estructura de la base de datos. En este caso vemos conjuntamente todas las tablas. Vemos las tablas y la definición de sus... A ver, que se mueve fatal esto. Ahora, va despacito. Esto es. Vemos la estructura de todas las tablas y definición de sus campos. Vemos el nombre del campo, el tipo de variable, la longitud de ese campo, ¿vale? Y luego más adelante, aquí dentro de este apartado de diseñador, pues podremos ver las relaciones que hay entre diferentes tablas que, como os digo en este momento, pues en esta base de datos todavía no están definidas. Bien, aparte de ver la estructura y los datos, nosotros podemos hacer consultas sobre esos datos. Para ello tenemos esta pestaña que pone generar una consulta, esta que está aquí, generar una consulta. Y entonces hay dos interfaces para poder hacer esta consulta. Tenemos esta primera interfaz que dice consulta multitabla y luego tenemos este otro modelo de interfaz que dice consulta por ejemplo, que a mí me resulta más sencillo y es la opción que os recomiendo a vosotros. Entonces aquí lo que hacemos es decirle que campos de las tablas queremos ver. Por ejemplo, quiero ver de la tabla de clientes el nombre y también quiero ver de la tabla de clientes la dirección y también quiero ver de la tabla de clientes, pues por ejemplo, el teléfono. ¿Vale? Quiero ver esos datos de la tabla de clientes. Entonces le damos a donde dice aquí abajo modificar consulta. Y a continuación pues nos muestra cuál va a ser el código que va a mandar el phpMyAdmin al motor de SQL. Recordad lo que habíamos comentado anteriormente, que el phpMyAdmin es simplemente un interlocutor entre nosotros y el motor de bases de datos. Es un sistema gestor de bases de datos. Al motor de base de datos hay que mandarle las instrucciones y el phpMyAdmin nos facilita que nosotros generemos esas instrucciones. En lugar de tener que introducir esto nosotros a través de la consola, pues él genera eso a partir de los datos que nosotros le vamos dando por la interfaz. Nos ofrece el código por si nosotros le queremos meter alguna modificación. Entonces le podemos dar a ejecutar la consulta. Vemos que aparece la marquita verde de verificación, eso significa que ha ejecutado esta instrucción correctamente y el resultado es esta colección de datos que aparece aquí, colección de resultados,
que vemos en este listado, ¿de acuerdo? Los datos filtrados según los criterios que nosotros le hayamos indicado. Esto que estamos haciendo aquí se puede editar, se puede modificar, por ejemplo, dándole aquí al botón de editar, a la opción de editar, y entonces nos lleva a un editor de código en el cual pues nosotros le podemos poner alguna condición. Por ejemplo, le digo que quiero ponerle la condición de que el nombre sea creo que había uno que era al campo. Vale. Y entonces le damos a continuar y nos aparece exclusivamente el registro que cumple esa condición. Es decir, a partir de una instrucción que yo había generado por la interfaz, luego la he editado y la he completado con algún otro criterio, con alguna otra propiedad que yo necesitaba. Bien, de ese modo podemos reconsultar y podemos volver a ejecutar los comandos que habíamos ejecutado anteriormente. Si queremos volver a ejecutar algo que hicimos hace varios pasos, pues entonces eso podemos acceder a ello a través de la consola. Aquí abajo tenemos una opción que pone consola, que vamos a ampliar, y entonces aparece el historial de instrucciones que le hemos ido mandando al motor de SQL. Podríamos recuperar cualquiera de ellas, por ejemplo, el select from empleados. Entonces hago clic aquí y le puedo dar a reconsultar, le puedo dar a aceptar y volver a ejecutarlo, y le puedo dar a editar y entonces aquí decirle que quiero hacer cualquier otra cosa y volver a ejecutarlo. ¿De acuerdo? Entonces se ejecutaría y funcionaría correctamente. Vale, sobre todo sirve para recuperar los comandos. Incluso podríamos seleccionarlo tal que así y copiar ese comando y luego posteriormente volver a ejecutarlo. Vale, para cerrar la consola pues le hacemos clic aquí y se pliega. De nuevo podríamos darle aquí y volver a plegarlo y ver el historial de ejecuciones que hemos realizado en esta sesión. Cuando nosotros queramos meter instrucciones directamente dentro de... o sea, cuando queramos directamente mandarle instrucciones al motor de SQL, pues entonces lo que hacemos es venir a esta pestaña que pone SQL que está aquí, ¿vale? Aquí nosotros escribimos el comando directamente y si queremos, pues podemos apoyarnos un poco en los comandos más básicos que tenemos por aquí. Pues le doy al insert y me pone la sintaxis típica de un insert, o le doy al update y me pone la sintaxis típica de update, o le doy a un select y me pone la sintaxis típica de un select, ¿vale? Posteriormente también pues puedo decirle que quiero utilizar algún campo, por ejemplo aquí le doy a apellidos y me lo selecciona, le digo que también código postal o teléfono o lo que sea y me lo va añadiendo. Las instrucciones más básicas, pues el PHP-MyAdmin nos ayuda a completarlas, pero las instrucciones más complejas pues no van a tener botón y entonces tendremos que ejecutarlas nosotros por aquí. Esto que estamos, vamos a volver a decirle aquí el select, entonces le daríamos a continuar y se ejecutaría. Esto que estamos nosotros haciendo a través del PHP-MyAdmin son pruebas de comandos con la intención de que luego esos comandos, una vez probados, los podamos integrar dentro de nuestros lenguajes de programación. Es decir, el PHP-MyAdmin no es el objetivo en sí, es una herramienta que nos permite llegar al objetivo, que es obtener una serie de instrucciones SQL, ¿vale? Nosotros ejecutamos esas instrucciones SQL por aquí, las configuramos y una vez configuradas y comprobadas y visto que todo va bien, pues entonces cogemos esas instrucciones SQL y las integraremos en nuestros lenguajes de programación, en el PHP, en el Java, en el JavaScript, en la ASP o en cualquier otro lenguaje de programación que vayamos a utilizar, ¿vale? Pero el PHP-MyAdmin y el sistema gestor de base de datos, el que sea, el Workbench, el Oracle, el administrador de Oracle o el que sea, pues no es el objetivo en sí, ¿de acuerdo? Solamente la herramienta que nos permite obtener los códigos que luego integraremos dentro de nuestros lenguajes de programación. Bueno, pues os animo a que le echéis un vistazo al PHP-MyAdmin. A medida que vayamos trabajando en él, pues iremos viendo con más detalle las herramientas.
Y bueno, lo fundamental pues ya lo estáis viendo. Hasta luego.